camino del paraíso si no es a través de Jesús. Y Jesús lo dice hoy en el Evangelio: mi reino no es de este mundo. El reino de Dios no se encuentra aquí. Todos algún día nos moriremos y estaremos ahí donde está esa alfombra, dentro de una caja. Todos tendremos que llegar ahí, y en ese momento nada nos van a dar, nada nos vamos a llevar, nada de los paraísos de este mundo nos vamos a llevar en ese día. Pero vivimos amarrados al mundo y esclavizados en las cosas del mundo, pensando que nuestro reino es de este mundo, y nuestro reino tampoco es de aquí, porque la casa de Dios no está aquí. Dirá Jesús: el príncipe de este mundo, cuando se refiere a Satanás. Luego, el reino de Dios nace en nosotros aquí, pero no se realiza en el mundo. Y tenemos que ser conscientes de que esto es un camino de lucha, pero que no podemos hacer este camino sin la ayuda de Dios. Y por eso el Señor nos entrega mediaciones maravillosas, como son los ángeles, los santos, pero especialmente aquella de quien dice Jesús: mujer, he ahí a tu hijo; hijo, he ahí a tu madre. Somos hijos de este santuario, de este centro de devoción a nuestra Madre del Cielo bajo la advocación de Auxiliadora. Cuando Jesús dice estas palabras, está diciéndonos que ella es nuestra Madre y que nosotros somos sus hijos. Y no hay amor más perfecto en este mundo que el amor de la madre y el hijo. No hay amor más perfecto y puro que el amor de una madre hacia su hijo. Pero vivimos tiempos difíciles donde las mismas madres son ahora las que asesinan a sus hijos, donde las mismas madres son las que les impiden vivir a sus hijos, porque somos hijos de la cultura de la muerte, y el mundo cada vez más ha absorbido ese amor y ha destruido ese amor perfecto cuando hemos caído en la aberración del aborto. Y nosotros somos responsables de esto, porque nosotros hemos permitido a quienes nos gobiernan que lleguemos a estas aberrantes decisiones, como es el aborto. No podemos continuar con este lastre de la sociedad moderna que está destruyendo el amor más perfecto que teníamos los seres humanos, donde las madres destruyen y asesinan a sus propios hijos. Hemos perdido el referente de la mujer perfecta que es María, aquella que sin entender dijo: hágase en mí según tu palabra. Aquella que, viendo a su hijo torturado y masacrado en la cruz, cayó, porque sabía que todo esto tenía que suceder para que se cumpliera la voluntad de Dios. Qué amor de madre tan perfecto, pero el mundo cómo ha desviado ese amor perfecto de la madre hacia los hijos para caer en las aberrantes redes del aborto. Y aquí cabe la pregunta de Jesús en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué el mundo se siente vacío de Dios? ¿Por qué el mundo se ha olvidado de Dios? Era una tarde oscura cuando Jesús agonizaba en la cruz. Esa tarde oscura son los momentos de muchos de nosotros en la vida. Tardes oscuras de angustia, de sufrimiento. Estamos saliendo de una noche oscura, de una tarde de oscuridad que se llamó la pandemia, donde muchas familias tuvieron que perder y enterrar a sus seres queridos, muchos de ellos en condiciones tristes y lamentables. Y aquí cabe la pregunta: ¿y nosotros
¿Cómo entendemos esa tarde oscura de Jesús en la vida de nuestra era moderna? ¿Cómo asumimos esa tarde oscura como cristianos, como católicos y como creyentes? Ese grito de Jesús en la cruz es el grito de tantos niños que desde el vientre materno suplican a sus madres: no me asesines, mamá. Es el grito de muchos jóvenes abandonados por sus padres, que por estar inmersos en el mundo del trabajo para adquirir las cosas del mundo, los han abandonado y hoy sucumben en las garras del alcohol, de las drogas y del desorden moral. Es el grito de muchas mujeres abandonadas, solas, víctimas de los feminicidios, del maltrato. Es el grito de muchas familias que hoy claman por una oportunidad en medio del hambre y de la miseria, especialmente aquí en nuestro país y quienes tenemos nexos con el vecino país. Familias enteras que claman de hambre y tienen que salir y emigrar a otros países porque no hay igualdad de oportunidades. Es el grito de a todos aquellos que han perdido a sus seres queridos, aquellos que vieron morir a sus seres queridos, o peor aún, que ni siquiera los vieron morir, que murieron en la soledad de un medio cuasi hospital y que tuvieron que ser enterrados como animales porque ni siquiera tuvieron un entierro digno, ni siquiera una Eucaristía, ni siquiera pudieron vivir los sacramentos. Es el grito del abandono, del cual el Señor nos dice que de ahí surge la esperanza. Hay 3 virtudes que conocemos como virtudes teologales, y una de ellas es la esperanza. Es aquella que nos dice que a pesar de estas dificultades adversas que vivimos, existe todavía una luz y un camino, y que tenemos que abrirnos a ese camino, y que tenemos que guardar en Dios la esperanza de que algún día este viacrucis que llevamos se va a acabar. El grito de Jesús no es de sufrimiento, es una plegaria a Dios por todos aquellos que sufren en el mundo ante la indiferencia de nosotros, ante la indiferencia de los que nos hacemos llamar cristianos y católicos, que pareciera no importarnos el sufrimiento de todas estas personas. Y podríamos preguntarnos, o nos podrían preguntar, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite esto? Y quizás la respuesta sería: no es dónde está Dios, sino dónde estamos nosotros en relación con Dios. ¿Es que Dios nos ha abandonado? O más bien, nosotros abandonamos a Dios. Sacamos a Dios de nuestras vidas y de nuestras existencias. Sacamos a Dios de nuestros hogares. Sacamos a Dios a golpes por la puerta de atrás. Y en lugar de decir que Dios nos ha abandonado, digamos con conciencia que los seres humanos abandonamos a Dios. Cada vez que el ser humano, y lean la Sagrada Escritura y lo van a encontrar en todas las etapas de la experiencia de fe inscrita en la Biblia, cada vez que el ser humano se alejó de Dios, no le vinieron sino desgracias, destrucciones, venganzas y muerte. Está escrito en todos los pasajes de la Sagrada Escritura. Y hoy Jesús dice: tengo sed. ¿De qué sed habla Jesús? No habla de la sed de ese líquido preciado de la vida. Habla de la sed de la que habla el Evangelio de Juan cuando se encuentra con la samaritana. Dame de esa agua, le dice a ella, y yo te daré de un agua con la cual nunca más volverás a tener sed. Esa es la sed de la que clama Jesús, no la sed física, sino la sed de Dios, porque vivimos un mundo sediento de Dios. Esta es la sed de Jesús,
la sed de justicia en medio de los pueblos y las naciones. Lo que está pasando en este momento en Europa Oriental, allá entre Rusia y Ucrania, ¿ustedes creen que eso es justicia? Dios clama ante ese pueblo ruso lo que está pasando, y nosotros no podemos permanecer inertes ante esta situación. Tenemos que orarle a Dios porque esta gente, especialmente este gobernante, recapacite ante esta aberración que está sucediendo. Esa es la sed de justicia en este país donde miles de personas mueren y no pasa nada, donde hay inequidad absoluta, donde hay desigualdades marcadas, desigualdades de oportunidades. Esa es la sed de la que habla Jesús. Una sed de coherencia entre cristianos católicos que decimos una cosa pero hacemos otra, que profesamos una fe pero nuestra vida dice una cosa totalmente diversa a lo que Jesús quiere. Una sed de coherencia de aquellos que profesamos nuestra fe. El mundo tiene sed, pero solo una vida en Dios va a calmar esta sed. No es la sed física de aquel líquido vital, es la sed de Dios de la cual clama el mundo. Judas y Pedro, escuchábamos en el relato, dos hombres, discípulos de Jesús, apóstoles, el uno sediento de riqueza, el otro temeroso ante la muerte. Ambos traicionaron a Jesús, con la diferencia de que Pedro creyó en la misericordia de Jesús y lloró amargamente cuando escuchó el canto del gallo. Judas dudó de la misericordia de Dios y prefirió quitarse la vida. La gran diferencia está en que Pedro sintió la sed de Dios y pidió perdón. Nosotros, ¿quiénes somos? ¿Judas? ¿Traicionamos a Jesús y lo vendemos todo el tiempo? ¿O Pedro, que hemos traicionado a Jesús, pero arrepentidos, sedientos de Dios, volvemos a Él a través del sacramento de la reconciliación? Jesús dice que todo está consumado. Él realizó su misión. Sabemos muy bien que Dios Padre realiza una misión creadora, creó el mundo y todo lo que existe. Y Jesús tuvo la misión de redimir las almas de aquellos hombres y mujeres que se habían alejado de Dios, y que el Espíritu Santo realiza la santificación de los seres humanos en la iglesia. Todo está consumado, y todo lo que está escrito en la Sagrada Escritura se cumplirá. Estamos en el fin de los tiempos. Lean Lucas 21, lean Mateo 24 y verán que estamos en el fin de los tiempos. Pero el fin de los tiempos, en su última etapa, solo la define Dios. No sabemos cuándo será. Lo cierto es que tenemos que estar preparados porque vendrán tiempos difíciles, dice Jesús. Vendrán tiempos tan difíciles que las mujeres no querrán tener hijos, y dichosas aquellas que no amamantaron y aquellas que no dieron a luz, porque la van a tener muy difícil, dice Jesús en estos dos pasajes del Evangelio, Lucas 21, Mateo 24. Saquen tiempo para que lo lean. Esto nos dice Jesús. Tenemos que estar preparados. Se ha realizado parte de la historia de la salvación, pero todavía no se ha terminado el proceso. Vamos camino a Él, y lo único que nos resta decir es: Padre, en tus manos me encomiendo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23, 44. Tenemos que ser devotos de la oración del abandono. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias y lo acepto todo, porque tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas, porque no deseo nada más, Padre. Me pongo en tus manos, te doy mi vida y te la doy con todo el amor de que soy capaz,
porque deseo darme y ponerme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Es necesario volver a Jesús, amigos. Es necesario regresar al Padre como en la parábola del Padre misericordioso. Es necesario regresar a la casa del Padre. Estuvimos lejos de las iglesias por casi 2 años. Hoy estamos regresando, pero aquí no hay ni el 10% de los fieles de esta parroquia. ¿Dónde están? ¿Tienen miedo? ¿Están asustados? ¿Un virus puede más que Dios? ¿Dios es menos que un virus? ¿Qué están esperando para volver a la casa de Dios? ¿Qué están esperando para retornar a las iglesias? ¿Qué estamos esperando para volver a los sacramentos, a la reconciliación, a la comunión? ¿Qué estamos esperando? ¿Ustedes son creyentes? ¿Son cristianos? ¿Creen en Dios? ¿Qué pasa? ¿Por qué no volvieron? ¿Por qué no está esta iglesia llena? Cuando yo era niño y era acólito en esta parroquia, esto era lleno por todos lados, no cabía la gente aquí. Y hay por lo menos la 1/4 parte de las bancas vacías. ¿Dónde están? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no volvemos a Dios? ¿Por qué abandonamos los sacramentos? ¿Por qué nos olvidamos de Dios? ¿Es Dios quien se olvidó de nosotros y permitió un virus? ¿O fuimos nosotros los que nos olvidamos de Dios y nos agallinamos y nos llenamos de pavor y de miedo ante un virus y nos quedamos encerrados en nuestras casas porque creemos que un virus es más grande que Dios? Queridos amigos, nuestra meta no está en este mundo. Nadie se muere en la víspera, con virus o sin virus, con vacunas o sin vacunas, con todo lo que esté pasando en este mundo. Nos morimos el día en que Dios nos tenga planillados para morir, el día en que Dios lo quiera. Él es la última palabra y Él realizará hasta la última coma y la última tilde de lo que está escrito, así nosotros no queramos o así no queramos entender. Queridos amigos, vienen tiempos de discernimiento en Colombia. Han pasado unas elecciones y vendrán otras. Cabe la pregunta: ¿quiénes somos nosotros en Colombia, los cristianos y los católicos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Somos hipócritas ante Dios cuando decimos que creemos en Él, pero nuestra vida en este país dice otra cosa totalmente distinta? Hace unos días escuchaba la homilía de un sacerdote en Cali y me atrevo a repetir sus palabras. Decía él: somos ciudadanos de este país y por lo tanto somos responsables de las decisiones que se tomen. No podemos profesarnos católicos cuando votamos como ateos. No podemos seguir votando en la inconsciencia. Tenemos que asumir esto con mayor responsabilidad. No podemos seguir siendo católicos que decimos profesar la doctrina de la Iglesia Católica y orar por la vida cuando votamos por quienes apoyan la muerte y por aquellos que legislan a favor del aborto. No podemos ser católicos que rogamos a Dios porque se acabe el comunismo y la persecución de la Iglesia cuando votamos por candidatos que apoyan el socialismo, el comunismo y todo este tipo de ideologías. No podemos ser católicos que decimos orar por la extensión del reino de Dios y del Evangelio cuando votamos por candidatos que apoyan el cierre de iglesias, que apoyan el que se saquen las imágenes, que se saquen las Biblias de nuestros colegios y de la enseñanza de nuestros niños. No podemos ser católicos que oramos por la familia, por el bienestar de los hijos, pero votamos por aquellos
que apoyan las ideologías de género y todas aquellas ideologías que destruyen la familia y que apoyan la pedofilia y todas estas aberraciones. No podemos ser católicos que oramos por el flagelo que azota a la juventud en las drogas, cuando votamos por aquellos que apoyan su legalización. O somos católicos de verdad, o mejor, digamos que no lo somos. Y termino con las palabras de un obispo estadounidense llamado Fulton John Sheen, que decía esto: la definición correcta de un buen católico es aquella persona que se toma en serio la salvación de su alma. Si ustedes quieren salvar su alma, tienen que volver a Dios. Si ustedes quieren salvar sus vidas ante Dios, tienen que regresar a la fe. Tenemos que regresar a nuestras iglesias y tenemos que retornar a los sacramentos. De lo contrario, estaremos poniendo en peligro la salvación de nuestras almas y las de nuestros seres queridos. Ese es el sufrimiento de Jesús en la cruz hoy día. Todos sus hijos, aquí reunidos, oramos a Él porque el mundo encuentre el camino de regreso a Él. Que Dios nos bendiga, nos ilumine y nos acompañe en este camino. Así sea.